¿Qué tal? A continuación les vamos a presentar un video sobre todo lo aprendido en las clases de manejo de suelos contaminados. Nuestro grupo está integrado por Castillo Cristian, Casco Elsie, Delgado Cristian, Ortiz Lady y Jennifer Calderón. ¿Qué es el suelo? Según Chavarría, el suelo constituye la esencia del estudio de la edafología. Se le considera al suelo como un componente natural, estructurado, que se encuentra en constante cambio y que para su formación y evolución depende de factores bióticos como abióticos. Entre estos factores está el clima, organismos, el relieve, el tiempo, entre ellos actuando sobre el material parental, que es la roca madre. ¿Cómo se forma y se transforma el suelo? El clima es un factor importante en la formación y evolución de los suelos, al facilitar la materialización de la roca madre. Las lluvias y el sol son dos agentes que proporcionan la formación de los suelos. La roca, al estar expuesta al calor proveniente de los rayos solares, se calientan y luego al darse una precipitación repentina se enfrían, provocando a que se agrieten con el tiempo y permitan luego el ingreso de sales minerales contenidas en las lluvias. Las precipitaciones también tienen un efecto en cuanto al pH, que sería por el potencial de hidrógeno de un suelo. Altas precipitaciones hacen que el pH se vuelva más ácido, por la acumulación del ion hidrógeno contenido en el agua. Las precipitaciones bajas harán que el pH de una zona sea más alcalino o básico. ¿Cómo el tiempo afecta en la formación del suelo? Para que se dé la formación de los suelos ocurren una serie de procesos en los que intervienen diversos factores, entre ellos los climáticos como la lluvia, la temperatura, el viento, la humedad relativa, etc. O bien por la relieve, en donde se debe resaltar la pendiente. Todos estos procesos, así como los factores, ocurren en un espacio de tiempo. Ahora bien, ¿de qué depende la velocidad de formación o transformación de un suelo? Los suelos van a tardar más o menos tiempo en formarse según sea la intensidad de los factores formados. Ya sea a mayor temperatura, la velocidad se verá acelerada. A mayor presencia de organismos, tanto macro, micro o micros, la velocidad de formación será mayor. El suelo. ¿Cómo está constituido el suelo? El suelo se compone esencialmente de una parte sólida, que a esta le llamamos fase sólida del suelo. Esta a la vez posee arcillas y una pequeña fracción de materia orgánica. La fase sólida constituye el 50% del total del suelo. Aproximadamente el 25% del suelo está ocupado por gases y el 25% restante por agua, sobre todo del tipo capilar e higroscópica. En cuanto a la formación del suelo, también incide lo que es la materia orgánica de los suelos, que juega un papel muy importante en la fertilidad de ellos. La materia orgánica, por encima de contenidos del 2%, está ligada a la estabilidad de los suelos, al tener un poder aglomerante, sobre todo las sustancias húmicas, al unirse a la fracción mineral de permeabilidad al suelo, a la vez que le permite la estabilidad. La formación de óxido de hierro y aluminio puede darse en combinación con materia orgánica, estabilizando con ello los agregados del suelo. Por otro lado, es importante señalar a la materia orgánica su papel en la génesis y fertilidad de los suelos. Asimismo, las arcillas son un papel fundamental en lo que sería la fertilidad de los suelos, ayudando al intercambio catiónico del mismo. Características de un suelo. El suelo es un sistema abierto en espacio y tiempo. Evoluciona transformándose hasta alcanzar el equilibrio de las condiciones ambientales y a partir de este momento suele permanecer estable. Contaminación natural es debido a la propia alteración del mineral que da origen al suelo, ejemplo, las rocas metamórficas que presentan alta concentración en cromo y níquel. Contaminación antrópica es debida al efecto humano. Como ejemplo tenemos, las industrias generan residuos sólidos que se depositan sobre suelos y cuyo efecto suele ser reducido en el espacio pero persistentes en el tiempo. Contaminación del suelo. El suelo contaminado es aquel que se ha superado su capacidad de amortiguamiento para una o varias sustancias y como consecuencia pasa de actuar como un sistema protector a ser causa de problemas para el agua, la atmósfera y los organismos. Dice que las principales causas de la contaminación del suelo son la industrialización, las guerras, la minería, la intensificación de la agricultura, la expansión urbana. Dentro de las consecuencias del suelo se dice que estos pueden tener efectos muy diversos, desde riesgos tóxicos para la salud humana hasta pérdidas de recursos naturales y económicos.
Los agentes contaminantes del suelo son muy diversos y proceden generalmente de las actividades desarrolladas por el hombre. De todos ellos destacan por su especialidad incidencia de la calidad del suelo, los hidrocarburos, los metales pesados, las partículas ácidas en suspensión, el agua de riego salina y los plaguicidas. Contaminación puntual. La contaminación del suelo puede ser causada por un evento específico o una serie de eventos dentro de un área determinada en la que los contaminantes son liberados al suelo y la fuente de identidad de la contaminación son fácilmente identificadas. Ejemplos de esta contaminación tenemos la eliminación inadecuada de desechos y aguas residuales, vertederos no controlados, aplicación excesiva de agroquímicos, derrames de muchos tipos, entre otros. Contaminación difusa. La contaminación difusa es una contaminación que se propaga por áreas muy extensas, se acumulan en el suelo y no tienen una fuente única o fácilmente identificable. La contaminación difusa se presenta donde la emisión, transformación y dilución de los contaminantes, entre otros medios, ha ocurrido previamente a su transformación al suelo. La biorremediación. Los plaguicidas juegan un papel importante en el éxito de la agricultura moderna y la producción de alimentos. Sin embargo, el manejo inadecuado de esto puede causar grandes impactos sobre la salud humana, la calidad del ambiente y de los alimentos. Se han desarrollado alternativas para mitigar este impacto y técnicas como la biorremediación alternativa, económica y viable, donde los microorganismos lo importante en el proceso de descontaminación, ya que estos hacen el uso del contaminante como fuente de energía para su metabolismo, disminuyendo la disponibilidad del mismo en los suelos afectados. En este sentido, la bioestimulación permite activar el potencial degradativo que poseen los microorganismos en el proceso de remediación. En sí, ¿qué es la biorremediación? La biorremediación se considera un método para la descontaminación que se basa en la digestión de sustancias orgánicas por los microorganismos, sustancias que actúan como fuente de carbono necesaria para el crecimiento de las células. Durante el proceso de la biodegradación, produce la transformación total de los contaminantes orgánicos. Una transformación total o mineralizada genera como producto final dióxido de carbono y agua, procesos anaerobios, o metano, procesos anaerobios. La biorremediación tiene los tipos en ex situ e in situ. Hablando de los tipos de in situ, tenemos lo que es el bioventeo, la inyección de aire de presión, tenemos la atenuación natural, la bioestimulación y la bioaumentación. Hablando de la biorremediación ex situ, tenemos lo que es la farming, la biopilas y el bioreactor. Tenemos en sí otros tipos de biorremediación, como podemos también hablar de la que es la degradación enzimática, la remediación microbiana y la fitorremediación. Hablando un poquito de la degradación enzimática, es que se refiere a la producción, al uso de enzimas en cantidades industriales que se encarga de descomponer componentes tóxicos. Hablando un poquito de la remediación microbiana, es un tipo de biorremediación que emplea bacterias u hongos autóctonos o inoculados, que tienen la capacidad de transformar de compuestos tóxicos a sustancias más pequeñas. Esto nos ayuda a disminuir lo que son la cantidad de toxicidad. Hablando de la fitorremediación, esto utiliza el uso de plantas para descontaminar el ambiente. Podemos hablar de la fitoextracción, la fitodegradación, la rizofiltración, también podemos decir la bioestimulación y también podemos decir la fitovolatilización. Hablando de una de ellas como es la rizofiltración, un gran ejemplo es el uso de plantas como el girasol, que esto nos ayuda para observar componentes reactivos y influentes, como eso fue como se utilizó en Ucrania tras ocurrido el accidente nuclear en el año de 1986. ¿Cómo funciona el proceso de la biorremediación de suelos? Primero tenemos que hacer un análisis físicos y químicos del suelo para conocer el tipo de contaminante en el suelo. Esto se hace a través mediante los análisis determinados de microorganismos que serán necesarios para llevar a cabo la biorremediación del sitio. Con esto se aplica una técnica de alto perfil e innovadoras. Se introduce los microorganismos en la zona determinada o en la zona que esté contaminada.
Estos microorganismos, ¿qué van a hacer? Van a hacer la degradación de compuestos de residuos peligrosos del lugar, dándonos así que nos puede ayudar descontaminando el sitio de una manera natural y amigable con el ambiente. Esto haría una biodegradabilización, que es el suelo en los seres vivos, para restaurar ambientes contaminados. Después de ver cómo funciona, podemos decir que una de sus ventajas yo creo que es la fácil aplicación de esta tecnología, ya que esto es a través de, los costos son bajos en tanto en instalación como en operación, y tecnológicamente hablando es aplicable y efectiva, lo cual el riesgo de tratamiento es mínimo, tanto en lo que es el riesgo a la salud y al ambiente. Las buenas prácticas de manejo previenen la contaminación de los suelos. Mencionaremos algunas prácticas de manejo. Tenemos los agrosistemas. Los agrosistemas engloban criterios ecológicos y representan el paisaje con distintos elementos. Como podemos ver en esta área, tenemos lo que son pastizales, tenemos árboles frutales, como también árboles no frutales. En general, este paisaje representa una heterogeneidad, tanto funcional como estructural, como espacial y temporal. Estos sistemas ayudan a crear un hábitat que atraiga la biodiversidad, como por ejemplo tenemos los polinizadores, así como aves y otros animales que ayuden con la dispersión de semillas. Bordes de cultivo. Generalmente los bordes de cultivo es un espacio lineal en el cual se encuentra vegetación natural o espontánea rodeando el lote o separando los lotes. Terrazas de conservación del suelo. Esta práctica se utiliza para suelos que tengan pendiente, y esta práctica ayuda a proteger al suelo de la erosión hídrica. Estas terrazas pueden ser cultivadas, pero también estas terrazas también no se cultivan, ya que ayuda a mejorar la conservación del suelo. O sea, es mejor que no sea destinada para cultivo, pero también se realizan cultivos. Bueno, aquí no tenemos un ejemplo para mostrarles lo que son las terrazas, pero imaginemos que como los cultivos de arroz que hay en China son hechos en terrazas. El uso de fitosanitarios. El uso de fitosanitarios representa una amenaza para la biodiversidad. Por eso es importante identificar cuando las plagas o las malezas se encuentren en mínima proporción. Esto ayudará a que el uso de estos fitosanitarios se realicen en menor cantidad. En cuanto a lo que respecta a la selección del plaguicidas, bueno, debemos hacer la selección de plaguicidas considerando ciertos puntos, como son la persistencia que tiene este producto, así como también los impactos que tienen en otros organismos. En cuanto a su aplicación del plaguicida, se lo debe esparcir en la zona o en el lugar que deseamos. También debemos tomar muy en cuenta en cuanto a la dosis que vayamos a aplicar. Debe ser exacta, no debemos exagerar en la aplicación de estos productos, ya que contribuyen aún más en la degradación de los suelos. También cuando usamos estos productos, las personas que lo aplican deben tomar en cuenta medidas de protección, ya que estos productos pueden afectar también a lo que es a su salud. Bien, estas han sido algunas de las prácticas las cuales se pueden implementar para prevenir la contaminación de los suelos. Degradación de los suelos por actividades agrícolas. Bueno, como una pequeña introducción, tenemos que la degradación de los suelos pues afecta a la calidad de vida de todo ser humano. Bueno, el suelo, como todos saben, es uno de los recursos naturales más valiosos e importantes de un país o dentro de una región. Bueno, podemos considerar como degradación del suelo
a toda modificación o cambio que conduzca a un deterioro del suelo. Bueno, siguiendo con el tema, les voy a hablar acerca de los tipos de degradación. Dentro de esto existen 3 tipos de degradación. Tenemos la degradación a la fertilidad, degradación por erosión y degradación por contaminación. Dentro de la degradación por fertilidad, pues aquí se producen modificaciones en lo que son en sus propiedades físicas, ya sean químicas, ya sean fisioquímicas y biológicas, que conllevan a lo que es a su parte de deterioro. Dentro de la degradación por erosión, pues aquí existe una pérdida selectiva de lo que son los materiales del suelo. Todo esto tiene una causa, ya sea por el agua, ya sea por el viento. Aquí los materiales de las capas superficiales pues van siendo arrastrados. Como podemos observar, podemos ver un tipo de degradación que es dentro por erosión. Dentro de la degradación por contaminación, pues aquí el suelo se puede degradar al acumularse lo que son sustancias de unos niveles tales que pueden perjudicar o pueden tratar negativamente en su composición. Como podemos observar, también existe una contaminación dentro de este tipo de degradación. Dentro de los principios de la degradación de los suelos agrícolas, pues se puede decir que estos son unos procesos muy complejos, en la cual los factores naturales y humanos pues contribuyen a esta pérdida de lo que es dentro de la capacidad y producción del suelo. Esto quiere decir que esto disminuye su potencial productivo, limitando lo que es su rentabilidad dentro de los sistemas. Hablando acerca de los indicadores de calidad de suelo y sostenibilidad, pues aquí la calidad de suelo se puede cuantificar ya sea a través de sus características físicas, químicas y biológicas. Esto pues nos permite el seguimiento de los cambios en el estado del suelo, en lo que es un seguimiento ya sea mediano o largo plazo. Como primer indicador físico, esto quiere decir que el monitoreo de la calidad del suelo mediante indicadores físicos es importante para el mantenimiento del suelo y para poder evaluar su sostenibilidad. En el indicador químico, aquí el uso de fertilizantes de producción y de corrección trae cambios químicos en la capa superficial de tierra. Finalmente tenemos el indicador biológico. Aquí la materia orgánica es de importancia, muy fundamental, ya que contribuye a estabilizar los agregados formados por la aproximación de las partículas minerales. Las principales causas del deterioro de los suelos tenemos la desprotección de la cobertura vegetal a causa de la tala de bosques y humedales, la práctica de las quemas, práctica sostenida de monocultivos, abandono de las prácticas de conservación de suelos y finalmente tenemos el uso de tecnologías contaminantes. Los suelos en el Ecuador y su productividad agrícola. El Ecuador, pues al igual que muchos países en desarrollo, no se han escapado dentro de esta problemática de lo que es de la degradación de los suelos, pues se calcula que alrededor del 49% pues las tierras se encuentran degradadas y dentro de un 22% pues se encuentran en un proceso de desertificación. Para ello se crea lo que es un manejo ecológico del suelo. El uso de los abonos orgánicos dentro de la producción cada vez se va creciendo dentro de la agricultura orgánica dentro del país. Esta pues a la vez va permitiendo que la producción de bienes de la alta calidad exista una productividad y competitividad dentro del mercado local. Abonos verdes en la producción ecológica. El uso de abonos verdes implica devolver al suelo nutrientes que se encuentran en cualquier tipo de vegetación, desde plantas cultivadas. La agricultura moderna considera los abonos verdes como fuentes de nitrógeno, fósforo y potasio de origen orgánico.